Voy a pasar a esta idea de la itinerancia como comunidad y tal vez aquí seremos más listos todos y todas, pero importante que esta itinerancia no se hace solo ni sola. El texto bíblico que ilumina es este texto de Lucas. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba Marta, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de la Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que lo ayudaban con lo que tenían. La itinerancia de Jesús siempre fue acompañada. Lo primero que hace al salir de Nazaret es llamar a los discípulos. Los encontramos en camino con él, o buscándolo, o alcanzándolo, pero con él. Jesús no se movió solo. Nos relatan los evangelios de grupos, de comunidades de hombres y mujeres, y resalto aquí que la clave itinerante de la vida consagrada necesita ser inclusiva. Necesita ser una clave donde incluimos a todos, a todas, donde convocamos. El discipulado itinerante siempre acompañado, la comunidad que camina, que sale, que se mueve, que se transforma. Y es una comunidad diversa la de Jesús, como deben de ser las nuestras. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué comunidad convocamos? ¿Quién viene? ¿A dónde vamos con quién? La clave no debe ser un recorrido solitario. La itinerancia cristiana necesita compañía. Y aquí yo creo que tendríamos que preguntarnos cómo andamos en esto de acompañarnos y acompañarnos. No es fácil. No quiero hablar así como románticamente de la vida comunitaria o de la vida congregacional, pero como sea, somos llamadas a esta convocación, a caminar junto con. Y entonces reflexionamos que acompañar es un arte siempre en movimiento, es un arte en movimiento. Itinerancia y acompañamiento van de la mano. La itinerancia de Jesús no era fuga, ni aislamiento, ni separarse, ni salir para no tener que estar con estas. Jesús se movía para acercarse, para acompañar, para ir donde los y las otras. Nos ofrece una versión de Dios peregrino junto a las personas que van por el camino. Yo pienso que hay un método en el relato de Emaús que nos debe interpelar. Me encanta esta pintura de Daniel Bonner, el camino de Emaús. Jesús los alcanzó y se puso a caminar con ellos, dice Lucas. Y luego les pregunta de qué van conversando por el camino. Finalmente, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio. Jesús sabe alcanzar, sabe escuchar y compartir. De alguna forma, aquí hay una pedagogía, una metodología, pero subrayo esta itinerancia en Emaús porque es un ir a donde, alcanzar, agarrar el ritmo, y el mundo de hoy de alguna forma nos está interpelando a alcanzarlo. Hoy la CLAR nos pone el ejemplo, estamos alcanzando en lo digital. Esos religiosos y religiosas que saben moverle a todas las cosas nos ponen el ejemplo. Pero luego escucha, primero escucha, no da un mensaje, no hace un juicio, no da una opinión, escucha de qué van conversando por el camino. Y finalmente comparte. Entonces la clave itinerante de nuestros carismas requiere un recuento en la dimensión comunitaria de la vida consagrada, sin romanticismo, pero también sin sarcasmo. La pandemia nos reveló la soledad que nos aqueja, el aislamiento que sufren muchas de nuestras hermanas y hermanos, que aún viviendo bajo el mismo techo, se sienten solos y solas. Sentirse sin compañeras y compañeros, o aparte, o por otro lado, que nos ha metido a muchas y muchos en crisis, tanto los que se sienten solos como los otros. Estos meses
Estos meses de pandemia, este año y medio de pandemia, tiene mucho que enseñarnos. La pandemia sigue siendo una maestra que hizo evidente el imperativo de acompañamiento que se necesita para vivir nuestra consagración y lo difícil que puede ser ofrecerlo y aceptarlo. La pandemia también nos enseñó que hay muchas maneras de caminar juntos. La clave itinerante nos invita además a caminar con ritmo. Lejos estamos de los tiempos en que todas y todos podíamos hacerlo todo, o por lo menos de la ilusión que tuvimos de que todas y todos éramos iguales. La vulnerabilidad que acabó de revelar la pandemia en nuestros cuerpos congregacionales hace más evidente que nunca aquel proverbio africano: si quieres ir rápido, camina sola. Si quieres llegar lejos, ve acompañada. Y la imagen que me viene en este tema de acompañamiento e itinerancia es cuando inicia un maratón, porque creo que tenemos que entender la clave, esta clave de itinerancia en comunidad, no como todas corriendo al mismo ritmo, no todas haciendo lo mismo, sino a lo mejor pequeños grupitos a ritmo de velocidad, pero a ritmo, cada quien al suyo. No le puedes pedir lo mismo a una hermana de 80 años que a una de 30. La de 30 que corra rápido, la de 80 que vaya a su paso o en su silla, pero que se mueva. Y de alguna forma por eso les quiero mostrar este clip del arranque del maratón de Boston hace varios años para mostrar esta idea. Así que aquí les va a ver si nos sale la tecnología. Observen cómo los veloces van adelante. Y luego los medianamente veloces van en medio. Y finalmente vamos viendo cómo va avanzando esa gran masa de corredores, pero más despacio que los que arrancaron primero. Y más atrás, apenas van caminando y ya empezó la carrera. Y vean más atrás como todavía ni se mueven. Todavía ni se mueven, apenas empieza el movimiento adelante y se va moviendo el grupo de corredores en la parte de atrás. Yo creo que de alguna manera así debe ser la itinerancia en nuestra vida congregacional. Los y las veloces que arranquen. En la parte de atrás arranca la carrera, hay unos que ni se han enterado que ya empezó, porque está tan largo ese grupo, pero finalmente si no se mueven los de adelante, no se mueven nunca los de atrás. Y entonces necesitamos entender la realidad de la vida consagrada de esa manera, como grupos, cada uno caminando a su paso, pero hay que agruparnos así. Eso alguna vez se lo escuché a Luis Alberto Gonzalo y coincido. No podemos hacer todas todo, pero sí necesitamos juntar a las hermanas, a los hermanos que pueden hacer algo y a los que, en fin, con diferenciación. Esa es la diversidad. El llamado a la itinerancia acompañada no debe ser ingenuo o idealista. Tiene que ser realizado en el mundo de lo posible. El acompañamiento en la itinerancia sucede en diferentes dimensiones. Primero la local, porque la vida se juega en lo cotidiano, con los próximos y las próximas. Tenemos que hablar de acompañamiento comunitario, de itinerancia comunitaria en nuestro contexto intergeneracional, con esta pirámide de edades invertida, con muchas mayores y menos menores. Hablar de itinerancia o acompañar el desplazamiento para nuestras mayores inclusive podría ser doloroso, hasta injusto. Me acuerdo de una hermana que me decía: Tere, lástima que no tengo 50 años, porque si no yo respondería al llamado de ir a esa misión. Les duele a nuestras mayores cuando hablamos de itinerancia, si no la enmarcamos en la itinerancia que es para todos y todas.
Tenemos que ser honestas con el dolor que experimentan nuestras hermanas cuando escuchan la palabra movilidad, cuando la suya, la física, es tan limitada. Desplazarse inclusive dentro de nuestros conventos es todo un proyecto. Largos pasillos, escaleras, a veces kilómetros para llegar a nuestras capillas. Si somos honestas, planeamos nuestras reuniones y asambleas con gran cuidado por el tema de la movilidad. De alguna manera, esta conexión digital nos ha dado posibilidades que no teníamos antes. ¿Cómo nos atrevemos a recomendar itinerancia ahí como estamos? ¿De qué vida religiosa estamos hablando cuando le decimos itinerancia? Porque también tenemos que ser realistas con eso. Y de alguna forma, la comunidad es la que se vuelve itinerante con sus diferentes generaciones. Solo así se vive esta dimensión del carisma. Las jóvenes podrán moverse en el espacio. Las mayores lo han hecho en el tiempo y ambas pueden moverse en el espíritu, la mente y la voluntad. El oblato Ron Rolheiser escribió un libro que ojalá algún día se traduzca al español, Sacred Fire. Y él dice que las mayores tienen que aprender a bendecir a las nuevas generaciones o a bien decir, hablar bien de. Bendecir a una persona es ver, admirar a esa persona, hablar bien de ella y ofrecerle algo de tu vida para que ella pueda tener más vida. Esto dice Ron Rolheiser. Cuando nuestras jóvenes se sepan acompañadas por esta bendición, toda la congregación es itinerante. Y una anécdota me consuela de esto. Hace unos años, en el 2017, un terremoto a propósito de Haití, y pedimos por Haití mucho hoy, porque los mexicanos y muchos países de América Latina sabemos lo que es vivir un terremoto. Estaba yo aquí en San Antonio, en nuestra casa central en México, estaban nuestras hermanas mayores mexicanas y un puñadito de hermanas jóvenes. Y acaba de suceder el temblor y me hablan. Oye, Teres, que las hermanas mayores no nos dejan salir. ¿Cómo que no las dejan salir? No, que es peligroso, que qué va a pasar, que no saben, etcétera. Finalmente hablé con las mayores y les dije, oigan, en el 85, en aquel terremoto tremendo, ustedes salieron. Tenían la misma edad de estas. Ahora a estas les toca salir. Ustedes denle la bendición. Gracias a que esas salieron, toda la comunidad se movió. Toda la comunidad se movió. Pero si no empieza alguien, como en el maratón, nunca acabamos. Y a mí me alienta mucho esta experiencia, como les dije anteriormente, de la red itinerante de la Amazonía. El documento, nuestra querida Amazonía, el documento final, nos dice: apoyamos la inserción y la itinerancia de los consagrados junto a los más pobres y excluidos. Los procesos formativos deben incluir un enfoque desde la interculturalidad, la inculturación y los diálogos entre espiritualidades y cosmovisiones amazónicas. Apoyamos la itinerancia de los consagrados. Y les quiero enseñar un video porque creo que vale la pena en esta reflexión de esta misma red itinerante. Ese aprendizaje yo creo que se hace más rico porque como laica y como mujer es que no todos caminamos a la misma velocidad. Y muchas veces me toca frenar, otras veces me toca acelerar y otras veces me toca pedir ayuda porque no puedo avanzar sola. Y donde debes de despojarte de lo que pesa mucho en el camino. Pues pueden ver ese video completo en la página de la CLAR, pero esta reflexión que hacen de que a veces hay que esperar y a veces hay que pedir ayuda, me dice mucho sobre la clave itinerante como comunidad. La vida consagrada necesita recuperar el sentido de peregrinación. La clave de itinerancia de la vida consagrada es comunitaria. La peregrinación nos enseña a caminar juntos y juntas, al paso, adelantando, esperando, conviviendo, descubriendo. La peregrinación nos enseña cómo el trayecto es tan importante como el destino. La transformación pasa en el proceso,
A veces es el camino lo más importante, no el destino. No el destino. Por eso creo que estamos llamadas a seguir ese modelo de Jesús peregrino. Y me encanta esta imagen también del camino de Maús de Janet Brooks Gulf, que muchos hemos reflexionado, donde Jesús se acerca, camina, conversa, acompaña y comparte. La peregrinación necesita ser el ícono de nuestra itinerancia. Y en América Latina tenemos tradiciones de peregrinación. Gracias a Dios, antes de la pandemia, mi congregación, como muchas otras en México, festejaba un aniversario y decidimos hacer una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Aquí les muestro unas imágenes. Y yo creo que de alguna forma aprendimos muchas cosas ese día. Como muchas familias religiosas, descubrimos que al caminar, de alguna manera, somos más. Esa imagen que les mostré, donde se ve mucha gente caminando, nos hizo notar en esa peregrinación que así poquitas y más viejitas, de cualquier forma somos suficientes, porque se convoca toda una familia carismática alrededor y junto con nosotras. Esta itinerancia, si no nos movemos, no se jala la gente. Si no hubiera empezado un puñito a caminar, no llegan los demás. Entonces, la peregrinación como ícono es verdaderamente clave. Y aquí otra vez, ecos, yo de verdad las invito a quedarse en la tarde porque la gente que nos va a hablar, los teólogos y teólogas que van a hablar de sinodalidad, creo que nos van a seguir dando luz. Pero al final es eso, sinodalidad es una comunidad itinerante, es caminar juntos. La sinodalidad manifiesta el carácter peregrino de la iglesia. Y por eso termino esta parte con el poema de León Felipe Romero Solo. Y les voy a poner un mini clip con eso que ahora hacemos en el internet todos, que le puso música a esta poesía. Escuchemos. Será la vida, pero será la vida, Romero, solo Romero, que no hagan callo las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos, sin más oficios, sin nombre y sin pueblo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. ¿Cómo puede la vida consagrada volverse más peregrina? Así como nos invita León Felipe, pasar por las cosas ligero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo? ¿Cómo recuperamos ese sentido peregrino?